Un ciclista se cruzó en un descampado con una silueta desfigurada, atada a una especie de cerca de madera, y creyó que se trataba de un espantapájaros. No lo era. Matthew Shepard, un estudiante universitario abiertamente gay de 21 años, fue atado, torturado y abandonado a su suerte con temperaturas bajo cero. Lo golpearon en la cabeza una y otra vez con la culata de un revólver. El último golpe había aplastado su tallo cerebral. Cuando fue encontrado llevaba 18 horas agonizando. Murió en el hospital. We're here to stand against wickedness. Sodomy is a more wicked crime and more corrupt a sin against society than drugs, than alcohol. You're here because this is your political activity to promote fags and their filthy lifestyle. Somebody's got to put some balance to it. It's filthy, and you need to report the whole truth. Not just that he was killed in a robbery after he was picked up in a fag bar. That if they want to have a private funeral and keep quiet about it and go off with just the family, they won't hear from us. But when they turn it into something like this, it's too late to talk about having a private, low-key, respectful funeral. La novia de uno de los asesinos declaró en el juicio que la intención de su novio era asustar a un homosexual para que no vuelva a intentar seducir a un heterosexual. Aaron McKinley alegó pánico gay, y sus abogados intentaron justificarlo, diciendo que Matthew había querido seducirlo y que él tuvo miedo y no le quedó más alternativa que matarlo. La defensa del pánico gay y el pánico trans fue un instrumento jurídico y dispositivo retórico pseudocientífico ampliamente usado para defender a perpetradores de crímenes de odio en distintos países del mundo, en especial en países angloparlantes. Consistía en aducir que el agresor actuó en un estado de demencia temporal inducido por las insinuaciones de la víctima, avalando la violencia homofóbica y terminando por responsabilizar a la víctima de su propia muerte. Recién en el 2014, California se convirtió en el primer estado en prohibirla legislativamente, aunque a día de hoy se sigue usando en varios países. En la Argentina existían figuras legales que se utilizaban de igual modo. Una de ellas era la emoción violenta, o intentar la inimputabilidad queriendo demostrar un quiebre psicológico temporal debido al shock de la situación. Pero en el 2012 se reformó la Ley 26.791 del Código Penal, incorporando formalmente como agravantes la figura del femicidio y el crimen de odio, dando a la justicia argentina herramientas para contrarrestar estas defensas. Figuras que ahora el Estado argentino intenta quitar del Código Penal. El asesinato de Matthew Shepard se convirtió en uno de los crímenes de odio más conocidos a nivel mundial, pero este no fue ni el primero ni el último de los crímenes motivados por la intolerancia y el odio. Podríamos estar horas enumerando casos producidos a lo largo de la historia y de los continentes. En este mismo momento, mientras ustedes están mirando esto, alguien está siendo atacado en algún lugar del mundo por su orientación sexual o su identidad de género. En el barrio, el odio baja en fila y se hace calendario del poder a la mesa el rumor se cuela en la garganta y no pudre el amor. El odio baja en fila, se mete en la piel. El odio baja en fila y no quiere caer, pero tu nombre arde como un vidrio en la voz y no se calla. Se vende. Gira la cabeza acá. Un poquito más. Más allá que la historia acerca de la no heterosexualidad se puede pensar a partir de la prehistoria, el símbolo del comienzo de la instauración del régimen de control sobre el cuerpo y el deseo que marcarían el pensamiento dominante en América Latina en torno a la vida sexual
Es el inicio de la exploración y colonización europea del continente. Desde que España pisó suelo americano, trajo consigo no solo la intención de arrasar con todo, sino de instaurar una visión del mundo que nos era ajena y por demás diferente. No tenemos demasiados datos sobre la vida sexual de quienes habitaban estas tierras, aunque sí sabemos que en algunas comunidades las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo e incluso las identidades de género eran mucho más amplias de lo que los representantes de la corona española y de la Iglesia Católica podían llegar a tolerar. Condenaron prácticas que a ellos les resultaban inaceptables, pero se olvidaron de condenar las violaciones sufridas por las mujeres de los pueblos originarios a manos de los nuevos dueños de la tierra. Uno de los episodios que deberíamos recordar fue el de la primera masacre a varones que tenían prácticas sexuales con otros varones. En 1513, Núñez de Balboa se encuentra que en la casa del cacique había hombres vestidos de mujer, a los ojos de Balboa, dispuestos a realizar lo que tal vez sería una orgía, de nuevo a los ojos de Balboa. Entonces decidió que deberían ser atacados por perros, desmembrados y luego quemados. Esto ocurrió en lo que hoy conocemos como Panamá. Como afirma Miquel Herrán, el afeminamiento del cuerpo era incomprensible para los recién llegados y solo podía entenderse como una vía de acceso al pecado nefando. Esto es uno de los tantos acontecimientos que ocurrieron a partir de ese periodo, en el que no solo llegaron los enviados del Imperio Español, sino que llegaron sus miradas, su sentido del pecado, su idea de la sodomía y el marco jurídico religioso que la castigaba a sangre y fuego. Incluso llegó su palabra puto. Golpes, desmembramientos, castración y muerte eran los destinos de aquellos desviados que habitaban y también de los que vinieron a habitar el suelo americano. Desde ese momento y hasta ahora, tanto las leyes como la moral imperante definieron qué conductas estarían dentro de la norma y cuáles no. El primero que definió el marco regulatorio de la vida sexual de las personas fue el que trajo consigo la corona española, absolutamente consustanciada con la Inquisición. En 2016, Claudio Larrea homenajea la obra de Jorge Horacio Balbé Piñeiro, uno de los precursores de la fotografía erótica masculina, a través de la serie de fotos Los cuerpos del delito, trayendo a la actualidad y visibilizando uno de los hechos de persecución homoodiante de la historia argentina, el juicio del escándalo de los cadetes. Y es que la Argentina tiene un largo historial de persecución de las disidencias. Pero comencemos desde un principio. En 1930, con el golpe de Estado cívico-militar que derrocó al presidente radical Hipólito Yrigoyen, comienza la década infame, también conocida como la Restauración Neoconservadora, una sucesión de gobiernos cívicos y militares que formaron una compleja etapa de la historia argentina, llevada adelante por elecciones fraudulentas, con admiradores del fascismo que pretendieron fundar un régimen corporativista y empresarial. El último de los presidentes, el conservador Ramón Castillo del Partido Demócrata Nacional, fue derrocado en 1943 por un nuevo golpe de Estado, conocido como la Revolución del 43, lanzado por la logia Grupo Unido de Oficiales, una organización militar secreta de carácter nacionalista. Esta etapa transicional dio paso a una de las persecuciones contra los hombres homosexuales más violenta en la historia argentina hasta ese momento. La excusa fue el famoso escándalo de los cadetes, también conocido como Caso Balbé, un escándalo sexual y político que estalló en plena Recoleta de Buenos Aires en septiembre de 1942 en torno a la participación de jóvenes cadetes del Colegio Militar de la Nación en supuestas fiestas sexuales organizadas por hombres homosexuales de clase alta. Los allanamientos policiales y difamaciones lograron encarcelar a muchos, llevaron a algunos al exilio y a otros al suicidio. Varios historiadores señalan que el escándalo fue utilizado como excusa para el golpe de Estado de 1943.
y es que el tabloide Ahora, controlado por el Grupo Unido de Oficiales, llegó a escribir que eran misas bestiales de invertidos, instalando en la opinión pública que la democracia significaba decadencia, corrupción, prostitución y sodomía. Pero por supuesto no hubo ni orgías ni misas heréticas. Era un pequeño departamento donde Jorge Horacio Valvé Piñeiro llevaba adelante su trabajo fotográfico dedicado al desnudo masculino. Valvé tenía 22 años y por su lente pasaron futbolistas, boxeadores, choferes, lecheros, acomodadores de cine y por supuesto cadetes del colegio militar. Lo que siguió fue un juicio sensacionalista y 12 años de cárcel y torturas. Su obra fue la principal evidencia para la condena. Pero lejos de terminar la persecución en estos años, en la década del 70 llegaría el conocido Plan Cóndor, una operación de coordinación represiva entre las dictaduras cívico-militares del Cono Sur con el apoyo financiero de Estados Unidos a través de la CIA, diseñada para eliminar las disidencias políticas bajo la doctrina de la seguridad nacional. La Guerra Fría fue la excusa. Querían evitar con las dictaduras que se extendiera el pensamiento comunista en la región. La persecución a las disidencias LGBT bajo las dictaduras operaba como una extensión de la moral conservadora y el disciplinamiento social de la época. Violencia y persecución sistemática, utilizando el aparato represor formado por militares, policía y prefectura. A modo de ejemplo podemos decir que la policía de la provincia de Buenos Aires, a través de su dirección de inteligencia, perseguía específicamente a las disidencias. Los archivos revelan un espionaje minucioso que calificaba a personas como marimacho, afeminado, homosexual, travesti o amoral, registrando conductas sexuales para justificar su persecución y detención. Racias y detenciones arbitrarias, torturas y violaciones correctivas. En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Llegaría finalmente la democracia y nos enteraríamos que la democracia no era para todos. Los compañeros y compañeras pueden andar por la calle, porque antes nosotros no podíamos andar por la calle, porque nos alzaban, directamente nos llevaban detenida. Te llevaban y no te llevaban, tenías que tener 24 horas, a veces semanas y a veces meses, tenías que estar detenida. Las compañeras a veces pasaban 2 meses detenidas en presa. 16, 17 años empecé a luchar, te digo, y en la calle defendiendo a mis compañeras, pero también la calle nos enseñó a defendernos. Después que pasamos por toda la parte de la dictadura, que terminó toda esa cuestión, empezó, digo, la supuestamente democracia, porque nosotros nunca tuvimos democracia, las compañeras trans. Seguimos siendo perseguidas, seguimos siendo invisibilizadas las compañeras, nos llevaban a todos los calabozos llenos de compañeros gay, mujeres trabajadoras y nosotras. Pero también fue abuso y reabuso realmente, digo, de la policía en plena democracia. Te ponen un arma en la cabeza, a nosotros nos llevaban, San Luis era las 4 avenidas, el centro y nada más, y esto era todo campo, acá todo campo, y nos llevaban, nos desnudaban, a veces nos dejaban desnudas. La misma policía, estamos hablando en plena democracia. Entre las décadas de 1930 y 1940 fueron creados por decreto nuevos edictos que pusieron el foco sobre la homosexualidad y el travestismo. Los edictos fueron elevados al rango de ley en el gobierno de Arturo Frondizi, momento en el que también fue creada la figura de averiguación de antecedentes. Pocos meses antes del retorno democrático en 1983, distintos partidos políticos manifestaron su oposición a esos edictos policiales. La plataforma electoral del radicalismo contemplaba terminar con las facultades policiales
de aplicar penas mediante los edictos. Sin embargo, una vez que las autoridades constitucionales asumieron, no se realizó ninguna reforma en este sentido. En función de esto, en democracia la policía continuó aplicando los edictos y utilizándolos como andamiaje legal en la realización de las razias. Entre el 20 de diciembre de 1983 y el 21 de marzo de 1984, se produjeron en todo el país 21.343 detenciones. Incluso es necesario mencionar que recién en 1990 se eliminó definitivamente el inciso L del artículo 3 de la Ley Electoral número 5109 de la provincia de Buenos Aires. Esta ley fue sancionada y promulgada durante la gobernación del coronel Domingo Mercante en 1946. El artículo 3 enumeraba a las personas que no tenían derecho a votar por razones de indignidad, y el inciso L excluía explícitamente a los homosexuales, pero de esto ya hablaremos en otro capítulo. Mi nombre es Elian Roig, soy un varón trans de la ciudad de San Luis. Transicionar es un proceso único y muy personal. Yo creo que cada cuerpo, cada historia es distinta. Surgen muchas dudas cuando uno comienza a no sentirse cómodo, no sentirse muchas veces reconocido con su cuerpo, su apariencia, sus vivencias, en cómo te reconoce la otra persona. Yo creo que es muy importante cuando uno empieza a tener dudas, cuando uno no comprende qué es lo que le está pasando, por así decirlo, tener una red de contención. Es muy importante hablar, poner en palabras lo que a uno le está pasando. Muchas veces no encontramos la contención donde uno espera encontrarla, por así decirlo, o sí, muchas personas tienen la suerte de poder tener la contención que necesitamos todas las personas, pero creo que siempre hay un lugar, un espacio, alguien con que se puede hablar. Es muy importante eso, no guardárselo, porque eso te termina destruyendo por adentro. Quiero sin poder decir su nombre. A los pibes y las pibas. Que murieron asesinados en las cárceles. Cuando yo no me animaba a abrirme a mi homosexualidad como lesbiana, el apoyo de mi familia fue fundamental. Yo soy una persona que jamás entré en depresiones y había llegado a un colapso donde me había encerrado en casa y un día llovía mucho, no paraba de llover y me tocan el timbre de casa, era mi hermana, que me dice, baja que vamos a hablar. Bajamos, me subieron a una camioneta que se caía a pedazos, que era su compi de ese momento, y me dijo, yo lo único que quiero es que vos seas feliz. Lo que me hizo entender que tenía que ser yo en la vida. Luego me entero que mi prima Marina es quien le había dicho a ella, che, tu hermana es re torta. Entonces, lo había preparado un tiempo antes, porque yo era la única que sabía. Igual toda la familia creo que se daba cuenta, se nota. Bueno, entonces ahí salí después. Y bueno, si yo no tuviera la familia que tengo, mis viejos, mis tíos, mis primos, mis sobrinos, mi hermana, mi prima, la verdad que no hubiera sido fácil, y para ellos fue lo más natural del mundo, y creo que tengo la mejor familia en ese sentido, el mejor apoyo. Así que bueno, ¡que vivan las lesbianas! Ron Gold les gritó en 1973 a los integrantes de la Asociación Americana de Psiquiatría: basta, me están enfermando, en el marco del activismo por despatologizar el deseo. Un año más tarde quitaron la etiqueta de enfermedad en una votación donde se ganó por solo el 58% de los votos. Fue una pequeña victoria, pero el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
Por eso el 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Este fue uno de los mayores avances en la lucha por la igualdad y los derechos de las diversidades y disidencias. Y en 2012, la OMS denuncia a las terapias de conversión por ser una grave amenaza para la salud y el bienestar de las personas afectadas, carentes de justificación médica y científica. 33 votos a favor, 27. En la Argentina, mientras tanto, en el 2010 se aprueba el matrimonio igualitario y en el 2012 la ley de identidad de género. Sin embargo, pese a los avances, pese a que hace 36 años que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad, en Argentina, en un contexto de regreso a expresiones de odio, una familia con 2 mamás se tiene que ir de una casa que termina quemada por un vecino. 3 mujeres son asesinadas en un lesbicidio en una pensión. Las personas dejan de acceder a tratamientos para reafirmar su identidad, o son atacadas por quienes son, o por a quien aman o desean. Hay incontables víctimas que jamás conocieron la justicia y todavía no se encuentra el cuerpo de Tehuel de la Torre. Y en este contexto de retroceso en derechos sexuales, Meta decide que en Instagram y Facebook se les pueda llamar enfermas mentales a las personas del colectivo. Y así, en nombre de la libertad de expresión, se legitima el daño y la desinformación. Mirá mi cara, bueno. Sí, no, ahí estábamos, el camionero. No. Ahí llamaron a los vecinos. Ahí llamaron a los vecinos. ¿Qué le pasa? Claro. Todos nos podemos ayudar y las herramientas las vamos encontrando muchas veces por profesionales, pero también por la persona que vive, que está en la calle, que te da una enseñanza y que también te acompaña, porque en lo académico un montón de personas son muy copadas y nos ayudan y nos dan herramientas y nos hacen seguir adelante, pero también es importante la persona que está en el barrio, la que nadie escucha, la que no tiene acceso a la salud. Es importante también llegar a esos espacios que son los más vulnerados y los que menos derechos tienen. Entonces es súper necesario encontrarnos, unirnos, tener empatía, ser más solidarios, porque todos estuvimos en el lugar de que no teníamos herramientas, no sabíamos qué nos pasaba. Entonces si uno, teniendo la vivencia, tuvo que pasar por un camino súper complicado, difícil, para llegar a lo que hoy en día es, también es importante que entendamos que alguien más lo necesita. Tenemos un montón de infancias, de personas que vienen atrás nuestro, que es necesario que conozcan las realidades, que haya visibilización y también que haya políticas que acompañen a las personas que son los colectivos más vulnerados, tanto por clase social, por género. Es muy importante porque sabemos que en esta sociedad, sin esos derechos que son nuestros porque están adquiridos, no podemos llegar muy lejos. Fue hace 2 años atrás, si la memoria no me falla, cuando un fotógrafo de San Luis nos dijo que aunque estuviéramos cubriendo la Marcha del Orgullo, no hacía falta mostrar tantas banderas en las fotografías. Pero en una época donde se intenta deshumanizar a la sociedad, romper con la empatía y demonizar al colectivismo, los símbolos todavía importan. En 1978, Gilbert Baker diseñó la primera bandera LGBT utilizando los colores del arco iris, inspirándose en la canción Over the Rainbow del Mago de Oz, buscando un símbolo de inclusión, orgullo y diversidad. Un símbolo. Una imagen que a día de hoy, con sus modificaciones a lo largo de los años, nos sigue uniendo y visibilizando. Nuestras banderas, historias y luchas reafirman nuestras identidades, nos identifican y nos incluyen. Por más ataques intolerantes y discursos que validen el odio, se seguirán escuchando nuestras voces, nuestras risas, porque vivimos como cualquier ser humano, con alegrías y sufrimientos, momentos de placer, de amor y desamor, frustraciones y triunfos. Acostúmbrense, aquí estamos y aquí estaremos.
escucho otra vez tu nombre.